Está grabando. Primero que todo, buenos días, o buenas tardes, o no sé a qué hora van a ver el video, bueno, da lo mismo. ¿Cómo están? Eh, bueno, primero que todo me disculpo por no haber hecho la ayudantía de forma sincrónica, tuve algunos problemas, así que les dejé este video. Cuando lo vean, por favor, igual si tienen dudas al respecto, me mandan un correo, de verdad, tratado, yo les respondo en todo. ¿Ya? Pero vamos a comenzar. Y la verdad es que es más que todo una parte conceptual que el ejercicio uno, después una parte ya como donde vamos a aplicar el método simplex dual, que creo que es lo último que vieron, que es la ayudantía 8. Entonces, para comenzar, que creo que está grabando, sí está grabando. Ya, la primera pregunta. Dice, bueno, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique, ¿cierto? Primera pregunta dice, si un problema de programación lineal es infactible, ¿su dual es necesariamente no acotado? Y la respuesta es falso, ¿ya? Es falso, dado que puede ocurrir que también el dual asociado al problema sea infactible, ¿ya? Cuando el primal es infactible, entonces el dual puede ser no acotado o infactible, ¿ya? Entonces ahí hay que analizar bien qué está pasando. La B dice, en el problema dual existen tantas variables como restricciones tenga el problema primal. Y esto es verdadero. ¿Sí? Completamente. De hecho, ¿se acuerdan cómo transformar un problema primal a un dual? Entonces decía donde hay tantas restricciones y por cada restricción se le asocia una variable dual, ¿cierto? En el problema dual. Y de la misma forma, como tengo tantas variables de decisión en el primal, voy a tener tantas restricciones en el dual. Entonces esto es verdadero. La C nos dice, según el teorema de dualidad débil, ustedes vieron el teorema de dualidad débil, teorema de dualidad fuerte y holguras complementarias, que es el teorema, ¿cierto? Pero hablando de esto, según el teorema de dualidad débil, siempre el problema dual es una cota inferior al problema primal. Y ahí la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque depende. De hecho, vamos a hacer un ejercicio pequeño. Acá está la pizarrita. La pizarra chata. Supongamos que el problema primal, ¿ya? Problema primal, voy a escribir ahí super chanta. O ni siquiera sé escribir. Primal. Pensemos que dice primal. Es de maximización. ¿Sí? Oh, Dios mío. No sé ni escribir. Ya, de maximización. Y el problema dual, ¿cierto? Problema dual. Oh, me voy a tardar la vida escribiendo en todo caso. Tendría que ser de minimización. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo tanto, en el problema dual, la función objetivo siempre va a ir aumentando, ¿cierto? Hasta encontrar el óptimo, es decir, donde se maximiza todo cumpliendo las restricciones. En cambio, en el dual voy a ir minimizando, es decir, voy a ir disminuyendo el valor de la función objetivo del dual con tal de llegar al mínimo que yo encuentre óptimo, ¿cierto? Entonces aquí, ¿se acuerda un dibujito que ustedes han visto en clase? ¿Puedo cambiar de color acá? Sí. Entonces acá tengo lo de maximización. Perdón, lo de minimización, ¿cierto? Y aquí tengo lo de maximización. Y supongamos que esta línea que está acá va a ser el óptimo. Por lo tanto, si el primal es de maximización, entonces siempre va a ir acercándose hacia arriba, ¿cierto? El primal. Y si el dual, entonces, el dual asociado es de minimización, se va a acercar hacia abajo. Por lo tanto, el teorema de dualidad débil, cualquier valor del dual va a ser una cota superior, en este caso. Porque el primal es de maximización, entonces el dual va a ser una cota superior porque está arriba, ¿sí? Del primal. Ahora, si fuera al revés, si ahora el primal, voy a cambiar de color, fuera de minimización, no sé por qué escribo porque me demoro la vida en todo caso. Entonces el dual va a ser de maximización, ¿cierto? Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Tienen que saber cómo transformar primal a dual. Por lo tanto, el primal lo que va a hacer es que se va a acercar a la función objetivo desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Asumiendo que esta línea es el valor de la función objetivo en el óptimo, ¿ya? En cambio el dual, como está maximizando, se va a acercar desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, el dual va a estar acá abajo y va a representar una cota inferior, ¿sí? Al problema primal.
Por lo tanto, va a depender. No siempre se cumple el hecho de que el dual, como dice el enunciado, volvemos al enunciado, el dual siempre va a ser una cota inferior al problema, ¿ya? Esto de que sea siempre una cota inferior va a depender o se va a cumplir siempre y cuando el problema primal sea de minimización, ¿ya? Que es lo que vimos acá recientemente. Si era de minimización, entonces el dual es una cota inferior. Pero si el primal fuera de maximización, entonces el dual es una cota superior, ¿ya? Entonces esto es falso, porque depende. Seguimos avanzando. D. Según el teorema de dualidad fuerte, puede existir casos donde existe una solución, ahí faltó decir óptima, en el primal y no en el dual, y esto es falso totalmente, ¿cierto? Porque recordemos que si esta línea acá, es el valor de la función objetivo en el óptimo, entonces si yo llego con el primal a este valor, con el dual voy a tener que llegar, sí o sí, por el teorema de dualidad fuerte, ¿ya? Por lo tanto, según el teorema, esto es completamente y rotundo falso, porque puse verdadero. Ya no importa. Letra E. Si conozco la solución óptima de un problema de programación lineal, ¿cierto? ¿Puedo conocer el valor de la solución óptima del dual? Claro que sí, ¿cierto? De hecho, según el teorema de dualidad, y esto es verdadero, según el teorema de dualidad fuerte, el valor de la función objetivo del dual corresponde, estando en el óptimo, corresponde al valor de la función objetivo en el dual. ¿Ya? Solamente en el óptimo ambas funciones objetivo, primar y dual, son iguales. Solo en el óptimo. ¿Ya? En otro caso no. Y ahí se aplica el teorema de dualidad débil. ¿Ya? Esas son las respuestas. Espero que estén que por lo menos le hayan achuntado a la mayoría. ¿Ya? El siguiente ejercicio es, bueno, considera el siguiente problema de programación lineal, ¿cierto? Que es maximizar z, una función con con dos restricciones y tres variables. Resuelve utilizando el método simplex dual, ya lo vamos a hacer. Y además se deja un ejercicio del alma para que puedan aplicar acá una pista, utilizar el teorema de holguras complementarias, ¿ya? Dada el valor del primal, en la solución óptima, cómo yo puedo encontrar el valor de las variables del dual, pero sin resolver el modelo, ¿ya? Aquí es sin resolver el modelo. Uy, que escribo mal. Y bueno, acá está la pauta. Acá está lo que hablamos recientemente. Y ya. Vamos a hacer el ejercicio 2. Ya, este es el ejercicio del alma. Ojalá que lo hagan porque así van a poder comprender cómo se relacionan las variables de holgura con las variables duales y primales a través del teorema de holguras complementarias. Es muy interesante. Pero vamos al caso con esto. Espérenme un segundo que tengo que traer esto acá. Ahora sí. Vamos a andar, espero que se esté viendo. Bueno, aquí tenemos el problema, ¿cierto? El primer paso es estandarizar. Por lo tanto, dado que ustedes siempre todo lo llevan a minimización, voy a hacer de la misma forma. Minimizar todo, aplicando un -1, ¿cierto? El valor de la función objetivo a todo. Y agregando en este caso la primera restricción, que es del estilo menor o igual, tengo que agregarle una variable de holgura, ¿sí? Que es h1. Y la restricción 2, como el estilo mayor o igual, le tengo que agregar una variable de exceso, restándole, ¿cierto? Donde ambas variables son positivas en todos los casos. Y esta es la forma estándar, que ya me imagino que la conocen y que ya la han visto porque lo han trabajado en el método de simplex y el método de simple de dos fases, ¿sí? Lo interesante del método de simplex dual es que no es necesario hacer el método dos fases, ¿ya? Porque recordemos que el método simplex, así a secas, el clásico de toda la vida, lo pueden aplicar cuando ustedes pueden encontrar de forma fácil una solución factible inicial, ¿ya? Que puede ser el 0,0, el origen, fácilmente. Pero cuando no es sencillo encontrar una solución factible inicial, tienen que aplicar el método dos fases, ¿cierto? Donde la primera fase es a través de las variables artificiales y llegar a una solución factible inicial y después, en la fase 2, aplicar el simplex de toda la vida, ¿sí? En cambio, en el método simple de dos fases, perdón, el método de simplex dual, que es el que vamos a ver ahora, lo que hace es que mezcla un poco el concepto de dualidad, ¿ya? Recordemos que el primal y el dual están estrechamente relacionados. De hecho, el dual del dual es el primal. Son como, si quieren llamarlo de alguna forma, así como una palabra, sería como inversos, pero se relacionan mucho, mucho, mucho. Por lo tanto, una de las consideraciones que se tiene dentro de este método simplex dual es que tanto el criterio de factibilidad del primal va a corresponder al criterio de optimalidad del dual, y así. Entonces, es interesante cómo se va a mover esto. De hecho, lo vamos a ver, ¿ya?
Acá, bueno, iteración 1, ¿cierto? Agregué acá las variables, el lado derecho, copié exactamente lo mismo. Y coloqué en la base, que son las variables básicas, la variable de holgura y de exceso, ¿ya? No hice absolutamente nada. Y obviamente copié el valor de los coeficientes de la función objetivo en las variables, ¿sí? Nada de otro mundo. Entonces, el primer paso que hay que considerar es que hay esta matriz de identidad que se genera acá tiene que ser positiva, ¿ya? Por lo tanto, a la fila 2, como dice acá, hay que multiplicarle un menos 1, ¿ya? Aquí vamos a llevar, o tratar de llevar a la factibilidad en el dual. Entonces, como pueden ver acá en la función, acá en la barra de fórmulas, a la fila 2, en este caso, de la tablita, lo estoy multiplicando por un menos 1, ¿sí? Que sería esta fila. Entonces, toda esa fila se multiplica por un menos 1. Y llego a esto, ¿ya? Si recordamos que en el simplex de toda la vida, primero hay que ver la variable que entra, en el simplex dual, lo primero que hay que ver es la variable que sale, ¿ya? Y en ese caso, ¿cómo se coge? Hay que ver el lado derecho y hay que coger el más negativo, ¿sí? Considerando solamente los negativos, ¿ya? El más negativo. Dado solamente este caso particular, tenemos un solo negativo, por lo tanto sale de la base, y lo voy a destacar acá, sale de la base con un color rojito o naranjo, la variable E1, ¿ya? Y la variable que entra, aquí lo tengo escrito, es aquella con la mínima razón, ¿cierto? Que se tenga entre el costo reducido de las variables no básicas, ¿cierto? Que están acá, que serían todas, con aquellos coeficientes de la variable que sale, pero que sean negativos. Es decir, debo considerar solamente los que son negativos. Estas tres, ¿sí? No considero esta ni el 1, ¿ya? Simplemente los negativos y hago la división. Entonces, si se dan cuenta, esto no es más que la división entre menos 10 dividido en menos 12 y entre menos 5 dividido en menos 2, y así. Y la variable que sale va a corresponder a la mínima razón, ¿ya? Por lo tanto, perdón, la variable que entra. Y la variable que entra va a ser, en este caso, la variable x1, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí la variable, como que los criterios se cambian de roles, ¿o no? Porque la variable que sale va a ser el más negativo en el simplex dual y la variable que entra va a ser el de mínima razón. Y en el simplex de toda la vida, si se acuerdan, la variable que entra en el caso de minimización era el más negativo y la variable que sale es aquella con la mínima razón. Entonces invierten los papeles, ¿ya? Y eso es porque está fundamentado en lo que es la dualidad, ¿ya? Por lo tanto, bueno, ya mencionamos que sale E1 y entra X2. Entonces copiamos la misma tablita, ¿cierto? Y ahora tenemos que, en este caso, la intersección, que es ese menos 12, hay que volverla un 1, ¿sí? Para llegar a la identidad de nuevo. Por lo tanto, a la fila 2, que es la fila de la variable E1, reemplazado por X1, claramente, que está acá, hay que multiplicarla por menos un doceavo, ¿ya? Aquí están las operaciones que se están haciendo, la operación fila. Entonces, cada celda, como pueden ver acá arriba en la fórmula, está multiplicado por menos un doceavo, ¿sí? A la fila 2 completa, ¿sí? Luego de ello, como el simple de toda la vida, en verdad, todo lo que está arriba y todo lo que está abajo, ¿sí? Hay que volverlo cero. Por lo tanto, a la fila 1 hay que sumarle la fila 2, ¿cierto? Pero multiplicada por un menos 2. Aquí están las operaciones fila, ¿ya? Y es solamente eso. Si se dan cuenta de la fila 1, que sería 2, hay que multiplicar la fila 1 actualizada, que sería 1, ¿cierto? Por menos 2. Y así me daría 0 en ese caso. Y esto se lo aplico a toda la fila, llegando a un resultado, ¿ya? Y lo mismo para el caso de la fila 3. Sería la fila 3 más la fila 2. De hecho, aquí me equivoqué. Era la fila 2. Ahí. En la operación es fila. A la fila 2 multiplicada por 10. ¿Sí? La fila 2 multiplicada por 10. Y ahí me da 0. El costo reducido de la variable x1. Y eso lo aplico a toda la fila de la fila 3 en el fondo. ¿Ya? Y ahora, nuevamente, tenemos que ver si podemos aplicar el simplex de toda la vida o seguimos aplicando el simplex dual. Y en este caso, dado, si se dan cuenta, las variables, ¿cierto? Básicas, en este caso h1 y x1, no toman ningún valor negativo. Es decir, llegamos a la factibilidad del problema primal, ¿sí? Porque recordemos que acá arriba, en esta tablita de acá arriba, si se dan cuenta, E1 es una variable positiva
en el problema primal, pero aquí está tomando un valor negativo, entonces estamos en un espacio infactible. Pero ahora, dado que operamos, ¿cierto?, con el simplex dual, llegamos a la factibilidad del primal. Por lo tanto, dado que ya no tenemos en el lado derecho ningún valor negativo y cumplimos con la factibilidad del problema, entonces ahora aplicamos el simplex de toda la vida. Es decir, la variable que entra, primero que todo, ¿cierto?, hay que decidir qué variable entra, es aquella con el menor costo reducido, ¿cierto? Y en este caso el menor costo reducido es x3. Y esa es la variable que entra. Perfecto. Y la variable que sale, recordemos que era el lado derecho dividido por los coeficientes estrictamente positivos. Y aquí está, que sería 22, ¿cierto?, dividido en un medio. ¿Sí? Llegamos a, perdón, 11 dividido en un medio, que me da 22. Y lo de abajo igual. Entonces, recordemos que la variable que sale es la mínima razón entre el lado derecho y los coeficientes de la variable entrante. ¿Ya? Entonces, en este caso, la variable que sale va a ser x1, porque me da la razón igual a 8. Entonces, esta es la variable que sale. Una de las cosas que destacar antes de que sigamos avanzando es que hasta aquí, hasta este punto hacia arriba, aplicamos simplex dual, ¿cierto? Donde intercambiamos los roles de factibilidad y criterio de la variable entrante. En cambio acá ahora estamos aplicando, dado que llegamos a la factibilidad del problema, estamos aplicando el simplex de toda la vida, ¿ya? Si yo tuviera en el lado derecho valores negativos, tendría que volver a aplicar el simplex dual, ¿ya? Y aplicar los mismos criterios de arriba. Pero dado que ya estamos en el simplex de toda la vida y determinamos la variable que entra, primero, ¿cierto? Y la variable que sale, en segunda instancia, entonces tenemos que actualizar la tablita. De hecho, aquí voy a marcar ese punto porque tenemos que volver 1. Esa celda, ¿cierto? Por lo tanto, a toda la fila 2 la tengo que multiplicar por por 4, ¿cierto? A toda la fila 2 se multiplica por 4. Para que esa celda que está en amarillo me dé 1 y lograr llegar a la matriz identidad. Ya, de hecho, ahí está la operación fila. Luego de ello, entonces, tenemos que todo lo que está arriba y todo lo que está abajo, ese 1 medio, ¿cierto? Y ese menos 5, 1 medio, tiene que ser 0 también. Entonces hay que aplicar operaciones fila. En este caso, a la fila 1 se le sumó la fila 2 multiplicada por menos 1 medio. ¿Ya? Y eso se aplicó a todas las filas, como pueden ver acá en la barra de fórmulas. Luego de ello, a la fila 3, ¿qué se hizo? Acá no lo considero. Bueno, a la fila 3 hay que sumarle la fila 1 por, ¿cierto? 11 medios, si no me equivoco. ¿Sí? Correcto. Entonces, a la fila 3 hay que sumarle la fila 2. ¿Por qué escribí de nuevo fila 1? Tengo un problema serio. A la fila 2 multiplicada por 11 medios, ¿ya? Que es lo que expresa acá en la barra de las fórmulas. Es decir, a 0, bueno, veamos esta fila. A menos 5, 1 medio, ¿cierto? Que sería 11 dividido en 2, 5,5, menos 5,5, hay que sumarle el 1 multiplicado por 5,5, y eso me va a dar 0, ¿sí? Y eso se aplica a toda la fila. Y aquí seguimos avanzando. Luego de ello, ¿estamos en el óptimo? No estamos en el óptimo, ¿por qué? Porque hay variables no básicas, recordemos las variables no básicas que tienen un costo reducido negativo. ¿De qué está? Aquí existe una. Por lo tanto, la variable que ingresa a la base, ya en una siguiente iteración, es aquella con el menor costo reducido, es decir, ingresa en este caso la variable E1. Ya es interesante esto porque si se dan cuenta, arriba una de las variables que salió fue E1, pero ahora está entrando de nuevo. Y eso puede pasar, y no se asusten si les pasa, porque a veces pasa que las variables que salen después vuelven a entrar. Y puede pasar, de hecho, el sacar el más negativo al momento de ingresar una variable, la más negativa, no te asegura que la iteración sea más corta, ¿no? Eso no se da siempre. Entonces puede ocurrir que ingrese una variable que ya sacaste. Así que no se asusten en ese caso. Bueno, sigamos. En este caso entonces entra la variable E1 porque tiene un coeficiente reducido, un costo reducido negativo, ¿cierto? Y la variable que sale es aquella que tiene la menor razón entre el lado derecho y los coeficientes estrictamente positivos. Dado que acá me da o tengo un coeficiente negativo, entonces no lo considero, ¿cierto? Y dado que solamente tengo una solo, entonces la variable que sale va a ser la variable H1, ¿ya? Esa es la variable que sale, en este caso.
¿Por qué? Porque no consideré la variable x3 porque tengo un coeficiente negativo. Y recordemos que la razón solamente se considera aquellos coeficientes estrictamente positivos, ¿ya? No se consideran ni los ceros ni los negativos. Entonces, bueno, volvemos a copiar la tablita, ¿cierto? Actualizamos la variable básica. Aquí se reemplaza, como estamos viendo acá, h1 por e1. Y luego esta celda que está aquí, que la voy a destacar en amarillo, hay que volverla un 1. Por lo tanto, a la fila 1 se multiplica por un 3. Ahí está la operación fila. ¿Sí? A toda la fila, como pueden ver acá en la barra de fórmulas, está multiplicada por un 3, a toda la fila. Luego todo lo que está abajo, ¿cierto? De esta celda amarilla, tiene que transformarse en un 0. Por lo tanto, la fila 2 voy a sumarle la fila 1 multiplicada por un tercio, ¿cierto? Para que este menos un tercio se haga 0. Y aquí lo pueden ver o lo pueden verificar en la barra de fórmulas. Luego la fila 3, exactamente lo mismo, voy a sumarle la fila 1, ¿cierto? Multiplicada por 8 tercios. Recordemos que esto está expresado en fracciones con parte entera, así que de hecho si lo coloco, no sé si lo puedo colocar en fracciones normales. No, solamente lo puedo colocar en números. Pero con decimales, ¿no? Sí, no me sirve. Bueno, fracciones nomás, en parte entera. Eso es menos 8 tercios, ¿cierto? Entonces a la fila 3 tengo que sumarle la fila 1 multiplicada por 8 tercios. Y así me da 0. ¿Sí? A toda la fila 3. Luego de ello tengo que preguntarme nuevamente con el criterio de optimalidad si estamos en el óptimo. ¿Y cuándo estamos en el óptimo? Cuando no existe un costo reducido negativo en las variables no básicas. Y aquí pueden ver que todas las variables, tanto básicas como no básicas, tienen un costo reducido no negativo, ¿cierto? Por lo tanto, estamos en el óptimo, donde el valor de las variables x1, x2, x3 sería x1 0 porque es una variable no básica, x2 0 porque es una variable no básica, x3 15, h1 0 porque es una variable no básica y e1 es 21, ¿cierto? Entonces estamos en el óptimo, dado que no tenemos ningún costo reducido negativo y el valor de la función objetivo, que es z, ¿cierto? Va a ser 120. Maravilloso, ¿cierto? Espectacular. Y eso es. Entonces, en resumen, primero que todo, dada la forma estándar, ¿cierto? Pásale toda la tablita. Perfecto. Identificar esta matriz de identidad, que son las variables de holgura o de exceso que ustedes incorporan, ¿cierto? Y aquellos que tienen un coeficiente negativo, multiplicarla por un menos 1 y transformar todo esto en positivo. Listo. Luego de ello, aplicar simplex dual, que es, primero que todo, escoger la variable que entra. Y la variable que entra es con el menor costo, perdón, con el menor lado derecho, que sea el negativo, ¿ya? En este caso 24, menos 24. Y la variable que entra va a ser en la mínima razón entre el costo reducido y los coeficientes, pero los coeficientes tienen que ser estrictamente negativos. ¿Ya? Aquí no considero ni el 0 ni el 1, simplemente considero menos 12, menos 2 y 3, y escojo la mínima razón. ¿Ya? Esa es la variable que entra. Luego, cuando ya esté en la factibilidad, es decir, no tenga ninguna variable básica que tome valores negativos, como en este caso todas toman valores positivos, entonces ya estoy en el problema factible, primal. Y aquí aplico el simplex de toda la vida, es decir, primero escojo qué variable entra y luego qué variable sale. Sí, y así, hasta que llegan al óptimo. Y esto la verdad que es mucho más cortito, pero quizá es un poco más enredado, porque se intercambian los roles de los criterios, de la variable que entra y la variable que sale. Pero es mucho más corto que aplicar el simplex de dos fases, o el método de dos fases, porque hay mucha más iteración en el fondo. ¿Ya? Y otro punto que recalcar es que no se asusten cuando una variable que sale, que acá salió E1, vuelva a entrar, porque puede pasar. ¿Sí? Así que eso, cualquier cosa, duda que tengan, por favor, mándenme un correo, pregúntenme. Y bueno, el ejercicio del alma, ojalá lo hagan. Igual voy a tratar de subir la resolución de esto, pero es aplicar el teorema de holguras complementarias, que igual lo han visto en clase, ¿ya? Es decir, tienen que hallar la holgura de las variables, perdón, de las restricciones, y hay que armar el problema de dual, y luego hay que multiplicar, simplemente. Y se arma un sistema de ecuaciones. Y ahí ustedes pueden sacar el valor de las variables duales, sin necesidad de aplicar el método simplex, o el método simple de dos fases, o el método simplex dual. ¿Sí? Simplemente aplicando el teorema de holguras complementarias. Así que eso, cualquier duda de mi correo, espero haberme explicado muy bien en los ejercicios, ojalá, por favor, señor. Así que nada, espero verlos, no sé si tenemos más ayudantías, pero ojalá que sí.
éxito en todo lo que se venga. Nos vemos, que estén bien.